Hola chicas, les saluda su amiga y servidora psicóloga Carol en un capítulo más de El Caldero. Enseguida les voy a compartir un capítulo súper especial, donde realicé una colaboración en un excelente podcast sobre temas de vida saludable hacia las mujeres latinas en Estados Unidos, con mis amigas Diana y Stephanie. Este podcast se llama Cuídate Más, para que las busquen en todas las plataformas digitales y redes sociales. Agradezco a todas y a todos los nuevos suscriptores y seguidores en el canal de YouTube. No olviden darle like y compartir este programa. Y si no te gustó, compártelo con quien te caiga mal. Esperando que los temas sean de tu agrado y te puedan ayudar a tu vida personal para identificar y para que te des cuenta de la oportunidad de buscar apoyo con un profesional de la salud mental y emocional como tu servidora. Que lo disfruten muchísimo. Seguimos en El Caldero. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Hola queridos, esperamos que se encuentren muy bien en este día. Como siempre, gracias por escuchar nuestro podcast Cuídate Más, porque sin salud no hay vida. Se encuentran con sus presentadoras Stephanie, Diana y una invitada muy especial, Carol. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están chicas? Mucho gusto en estar con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotras. Carol nos acompaña desde México. Ella es psicóloga humanista y actualmente trabaja en una consulta privada desde hace 6 años, dando psicoterapia principalmente a las mujeres en situaciones de violencia. Trabaja con los adolescentes en temas de sexualidad, ansiedad, depresión y autolesiones. Está por terminar una maestría en sexualidad y equidad de género. Perfecto. Bueno, amigos, el día de hoy, lo que vamos a hacer es hablar sobre un componente muy esencial para el bienestar, que es la salud mental. Así que opriman el botón de suscripción y quédense hasta el final para que escuchen el tip del día. Pero sin salud mental no podemos estar sanos, ¿no? Cualquier parte del cuerpo, incluso lo que es el cerebro, puede enfermarse también. Y a cualquier momento todos vamos a pasar por eventos que nos van a causar altibajos emocionales, cualquier condición de salud mental. Y estas son formas que tú reaccionas a las emociones que tenemos, a situaciones específicas. Se trata del estado de ánimo. Estos cambios pueden alterar tu vida y también, van a afectar lo que son tus relaciones con los demás, te van a afectar lo que es tu desempeño para la vida diaria. Sin un tratamiento adecuado, estas condiciones de salud mental pueden hasta empeorar y hacer difícil tu vivir. Estas como todos sabemos, ya te afecta hasta la salud, lo que es tu propia salud, no solamente las relaciones, pero físicamente tu salud. Entonces son un trastorno biológico. Cualquier persona puede presentar un problema de salud mental. Esto no son culpa tuya ni de tu familia. Buscar tratamiento te puede hasta ayudar a vivir una vida mucho más plena y es una manera de fortalecerte a ti, a tu familia, a todas las personas que te rodean. Entonces, Carol, ya que tú eres la experta este día, como te dijimos, bienvenida, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las condiciones de salud mental que afectan más a la comunidad latina? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, actualmente por las situaciones de la pandemia, lo que ha pasado es que se ha disparado más las situaciones de ansiedades y de depresiones, que es lo que está ahorita más al alza, pero en general te podría decir que hay esquizofrenia, hay trastornos de la ansiedad generalizada, y las ansiedades generalizadas se distinguen o se dividen en muchas otras más, como puede ser fobia social, fobia de ansiedad y depresión juntas, se derivan en muchas situaciones, ¿no? Con esto del encierro,
Ha aumentado Sí. también mucho las violencias, que eso es algo que casi no se tomaba como a nivel general, y ahorita ha aumentado mucho la violencia doméstica en casa, la depresión mayor, enfermedades de estrés postraumático y el trastorno bipolar. Fíjate que, por ejemplo, en el estado en donde estoy, que es Aguascalientes, se da mucho los suicidios, y ahora ha aumentado significativamente en los adolescentes. O sea, hay niños, adolescentes o jóvenes que se están quitando la vida desde los 30 años. También está como muy marcado, y antes era algo que no se veía mucho aquí, pero sí es algo que sucede mucho en el lugar en donde estoy. Entonces te podría decir que por la falta de trabajo, por el encierro, porque mucha gente tuvo como muchas pérdidas en muchas situaciones de familiares, mucha gente ha terminado por quitarse la vida. Y también está pues el diagnóstico dual, que es cuando hay alguna otra enfermedad aparte de un trastorno mental que pudiera estarse desarrollando o que ya está, y a veces por desconocimiento o por no querer enfrentar la situación, cuando tú lo tienes vas y pides apoyo. O sea, a veces se van como, ¿cómo te diré? Se va como avanzando esto, y se va haciendo cada vez más complicado. Entonces, sí te diría que es muy importante que la gente aprenda a identificar cuándo es que ocupa una situación, como lo decías al principio, cuando dejas de ser funcional, cuando ya no te puedes ni parar de la cama, o cuando cualquier cosa te estresa, o tus cambios emocionales están arriba y abajo, y sientes que ya no puedes por más de miles de cosas que hagas. Es importante pues tomar en cuenta, a lo mejor ir a revisar, que vayas a consulta, y que no tiene nada de malo que vayas con un psicólogo o psicóloga. Es como ir al médico. Yo les digo mucho que es como ir al médico. La salud mental es algo que no se hace, y que yo diría que más bien ocuparía hacer como cuando vas al médico y hacerte un chequeo, y no tiene nada de malo. Más bien hay muchos mitos sobre esto. Sí, es verdad. Yo también he visto mucha gente sufriendo de ansiedad, depresión ahora con el COVID. Y también porque hay mucho tiempo, la gente no está activa, está sentada dentro de la casa pensando en lo que por lo regular no tienen tiempo en pensar. Entonces, yo también he visto mucho que ha subido los números en eso. Desafortunadamente. Y también en la comunidad latina, pues nosotros mostramos como una predisposición similar a las condiciones de salud mental. Lo que se ve es que hay mucha diferencia con el acceso de tratamiento y en la calidad que recibe la comunidad latina aquí también en Estados Unidos. Más que todo, no sé, Carol, en México, de pronto eso no se ve mucho, ¿cierto? Porque pues todos son latinos, pero en México, ¿qué dirías que sería como...? Fíjate que es el acceso a la gente que tiene recursos. Por ejemplo, a veces mucha gente que no tiene recursos económicos no asiste a estas situaciones, o más bien se va a las dependencias de gobierno donde hay programas. El problema que hay aquí, o lo que yo he visto en la ciudad que estoy, es que se sobresatura, y es decir, una cita te la pueden dar en 2 meses. Imagínate que traes un intento o una ideación suicida, o que traes situaciones de violencia súper graves, y la verdad es que no hay espacio para que te atiendan. Entonces, eso es algo que yo veo aquí. A lo mejor no es similar allá, pero te podría decir que sí es como súper significativo, porque tienes que esperar a que te puedan atender, o solamente, por ejemplo, en México es en el Seguro Social, que es como los médicos. Si te estás muriendo es cuando casi entras a que te intervengan o que te hagan una cirugía. O sea, no hay como esta cultura de la prevención, que es de lo que hablamos. Entonces, lo que sí veo acá es mucho eso. O sea, no es como mucha diferencia, y te puedo decir que aquí donde estoy sí se sobresaturan, y la carga de trabajo para quienes atienden es como muy fuerte, porque a mí me ha tocado ver en algún tiempo que estuve en gobierno que entras al síndrome que se llama borderline, que es cuando estás quemado, o sea, totalmente quemado de tanta gente que atiendes, y no hay chance para ti. O sea, te lo das, y aunque te atiendas tú, es como que no se acaba, porque estar escuchando el constante sufrimiento de la gente todo el tiempo, 7, 8 horas que sea de labor, o tu área laboral o tu tiempo laboral, es también cansado. Entonces, eso es lo que se ve aquí, que sí hay como falta de espacios. Y vuelvo a lo mismo, a veces mucha gente que no tiene las posibilidades económicas se queda con estas situaciones y no se atiende por lo mismo.
De hecho, ayer estábamos hablando de eso Sí. mismo, que la gente que busca ayuda llama y dicen, bueno, te podemos dar cita en 2, 3 meses, pero como dices, si tienen pues ideas de suicidio, en 2 meses pueden pasar muchas cosas. ¿Sabes Bueno, qué? en un minuto pueden pasar muchas Ya cosas. sé, ¿sabes qué te diría ahí que es súper importante? Por ejemplo, que el personal que atiende las líneas de emergencia, aquí hay algo que se llama 911, que creo que ustedes también lo tienen allá en Estados Unidos, Sí. y lo que sucede es que el personal ocupa estar súper capacitado y sensibilizado para escuchar en la narrativa que tú hablas o en tu discurso esas situaciones de riesgo. Y entonces, si tú tienes este entrenamiento, que lo vas desarrollando, no es que sea a la primera, pues, pero si tú estás capacitado en escuchar la narrativa de la persona que te habla y entonces encuentras una situación de riesgo, ahí esa es la primera línea de contención o el primer contacto o primeros auxilios ecológicos, como se conoce. Y entonces ya le das una esperanza a esa persona. Por ejemplo, aquí en el estado te digo que sucede mucho, puesto que hay muchas personas que hacen los intentos de suicidio y hay quienes sí los consuman. Entonces están como muy capacitados aquí en ese punto, y es en el discurso donde tú puedes tener la oportunidad de hacer que la persona alargue su vida, o que al menos ese mes y medio en el que la atienden pues no vaya a hacer otra cosa, y entonces si consume o se lesione o lesione a alguien más, o sea, que sea como esta contención, y que rápido se le dé, por ejemplo, el acceso a esa persona en cuanto a un servicio, pues, o sea, que no se espere tanto tiempo. Pero Sí. tiene mucho que ver en eso, en las líneas, en cómo te atienden y el entrenamiento que tengan las personas que te atienden. Claro, claro. Sí. Pues según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, solo un 27.3% de los latinos con una condición de salud mental buscan ayuda profesional. Entonces hay gente que dice, bueno, el 20%, wow, es alto, pero no. No, es un porcentaje muy, muy, muy poquito. Y hay varias cosas para considerar y diferentes razones las que impiden a que los latinos busquen y reciban cuidado de calidad. El primero es la falta de información y confusión respecto a la salud mental, ¿cierto? Por lo general, la comunidad latina no habla sobre estos problemas de salud mental y hay muy poca información al respecto, y el nivel de educación sobre el tema varía con todos. Hay muchas familias que no hablan para nada de cómo se sienten, o no sé por qué. Fíjate que te puedo hacer ahí una aportación. Tiene mucho que ver por las creencias que tienen las familias, tiene mucho que ver por esta falta de cuidado, porque vuelvo a lo mismo, es algo que no se está acostumbrado a mirarse a uno mismo y decir, ok, esta parte de la salud mental también se vale que la cuides, también es un derecho humano que tú tienes la atención, como la tienes médica, también mental. Es algo que casi no se promociona, porque a veces entrar en la dinámica familiar es saber los secretos, saber las formas en cómo se comunican, encontrar las violencias que pudiera haber, el que te cuestiones qué pasa en tu situación, el que veas de dónde vienes, y hacer esos movimientos a veces es muy doloroso, a veces es muy significativo entrar y decir, ok, esto soy, de aquí vengo y yo me estoy comportando de esta manera, y responsabilizarte mucho de ti mismo o de tu familia, bueno, no de tu familia, pues, de las acciones que hay en tu familia, cuesta mucho trabajo a veces. Por eso es que la gente prefiere evitar muchísimo el mirarse, porque a veces es muy significativo decir, vengo de una familia alcohólica, vengo de una familia donde hay consumo de drogas, vengo de una familia donde hay violencias, y entonces aceptar todo eso y empezar a trabajar en ti para ya no repetir estas conductas más adelante, sí implica un acto yo diría como de mucha valentía, pues, de hacer todos estos movimientos y trabajar en ti mismo. Entonces, a lo mejor es por eso, y mucho tiene que ver, bueno, me voy a meter un poco en la religión, pero a veces tiene mucho que ver las creencias religiosas. Entonces, la religión mueve muchísimo a que no hagas eso, a que no se cuente, a que mejor vayas y lo confieses con quien se encarga de tu religión, y se corta muchísimo esta parte. Entonces, todo esto tiene que ver mucho para que la gente no se atienda. No sé si eso te ayuda como a contestar un poco, o les ayuda a la gente que nos escuchan a clarificar un poco más. Sí, claro. Y pues algo que estamos hablando también ayer un poco era del estigma, ¿no? Que yo creo que como nosotros, como la cultura, es, bueno, si de pronto te sientes mal físicamente, vas al médico. Pero bueno, no al mismo, porque tú sabes, hay mucho remedio casero. Claro. Pero
digamos, si es algo mental, es ese pensamiento que algo te pasa mal y no quieres que nadie se entere, ¿no? No quieres que nadie sepa por el miedo de pronto que te digan algo, ¿no? Que te digan, ay, bueno, que te miren mal o que... ¿Que te sientas solo? Sí, por eso, porque la gente te da miedo que la gente te mire de cierta manera. ¿Como si juzgado? tú dices, sí, de pronto juzgado, de pronto como que la gente de tu trabajo, hasta de tu familia, porque sabemos que muchas familias ven de pronto, siempre se ha escuchado en las familias que dicen, tal, fulano de tales, bueno, él es como loquito, ¿no? Entonces no, o la familia no le habla o lo que sea, porque, ay, no, bueno, él tiene, no sé, tiene sus problemas, él está como loco de la mente o algo así. Entonces ese estigma es muy difícil buscar ayuda. Vivir con una etiqueta, como tú dices. Por ejemplo, cuando tienes un trastorno mental, se me ocurre, no sé, que te digan que tienes esquizofrenia o que tienes ansiedad, y el que tú aceptes esa etiqueta también cuesta trabajo. Porque es aceptarte, aceptarte y decir, ok, voy a trabajar en esto. Y a veces sí es como una línea muy delicada entre saber de qué manera trabajar con el paciente y hacerle ver estas situaciones, porque es una etiqueta que es para toda la vida. Sí, entonces se ocupa mucho la sensibilización por parte, como te digo, del psicoterapeuta, hombre o mujer, mucho de saber de qué manera ser empático con la persona que tienes al frente. Y mucho tiene que ver del trabajo que hagas interno. Nosotros, por ejemplo, te podría decir que aquí en México, o algo que nos piden mucho a nosotros es no, al menos de manera personal, no dejar de llevar tu proceso. O sea, yo soy una persona que siempre está en proceso para mirar, porque a veces puede ser que las historias me brinquen por la mía propia, y entonces es estar en revisión y en revisión y en revisión, o por las horas de escuchar, como te decía, son tantas horas de escuchar el sufrimiento, porque no escuchamos como cosas bonitas raras veces, escuchas como eso, ¿no? O sea, vienes y escuchas el sufrir y los problemas, y es eso, estar como en atención contigo misma, tiene mucho que ver, a lo que voy es a eso, a veces sí tiene que ver el entrenamiento que tenga la persona que te está atendiendo. Sí. Y especialmente aquí en Estados Unidos, porque si estamos digamos hablando de la comunidad latina, puedan que vayan a buscar ayuda, pero no hay nadie que hable español. Entonces, ¿qué también puede ser esa ayuda? A lo mejor te queda como mal, ¿no? Como decía, por ejemplo, Diana, que te sientas hasta discriminada o te sientas todavía como, no sé, se me ocurre decir, ¿y para qué vine? Si ni siquiera hay quien me pueda traducir, mejor no lo hubiera intentado, me hubiese quedado callada y otra vez volvemos como a esto que estamos hablando, ¿no? Mejor se quedan en la casa sufriendo solos. Otra parte que es un poco complicada, que mucha gente acá, bueno, no sé cómo sea ya, Carol, pero es la preocupación en cuanto a lo que es la privacidad, ¿no? Yeah. Y es algo que bueno, yo creo que todos somos familiares, lo que dicen el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Y eso es algo que, bueno, ¿quién como latino no ha escuchado eso en la familia? Así sea que de chisme o que de cosas. Sí, tú sabes cualquier cosa, dice, no, tú no debes estar hablando con otros de los problemas que pasan en la casa. Y bueno, hay un episodio que vamos a estar hablando próximamente, en las próximas semanas, de lo que es violencia doméstica. Y esto también no es algo que uno escucha, ay, bueno, si tienes problema con tu esposo, con tu familia, eso no se dice, ¿no? No le cuentas a nadie, eso es chisme. ¿Para qué? Entonces, todas estas cosas como lo que estamos hablando, no compartir en público los problemas, una persona, un psicólogo, una amiga o algo así, es como echar tus problemas al aire libre diciéndole a otros fuera de tu casa, que no es algo que yo digo, nosotros crecimos con esa mentalidad. Así es. Sí, desafortunadamente. Es que sabes que tiene mucho que ver, y digo, es algo como muy delicado, bueno, no delicado, yo diría que es algo que casi no se habla. Por ejemplo, no sé, ustedes que vienen también de culturas latinas igual que yo, mucho el entrenamiento que tenemos como mujeres, y igual lo podemos hablar en el otro podcast que tú dices, Diana y Stephanie, tiene que ver con la manera en cómo te forman al ser mujer. Entonces, el ser mujer es callar, obedecer, cumplir. Pero cuando tú te cuestionas que a lo mejor hay otras maneras y que no tienes que quedarte callada, que hay quien te puede escuchar, como esto que dices de la privacidad, se rompe esta obediencia, ¿no? Y entonces
es cuando las familias pueden hacer un caos y es cuando dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero yo te diría que no. Cualquier situación de violencia es importante que se sepa. Claro. Es importante que sepas que tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencias. Y en cuanto a la privacidad, te diría que cualquier psicoterapeuta que tenga entrenamiento o ética profesional, lo que tú le digas en el consultorio es un espacio seguro, de eso se trata, de que tú te sientas segura o seguro cuando hables con él y que sepas que ni él se va a llevar la información, ni tú tampoco. Cuando se vuelvan a reencontrar en ese espacio, en el consultorio, se vuelve a retomar otra vez, porque lo que se habla ahí es, pues sí, es único, ¿no? Y te da la confianza y eso te da la pauta de seguir trabajando. Mucho tiene que ver que se haga, nosotros le llamamos esto como el rapport. El rapport es el primer contacto que tienes con las personas. Y entonces, si no se establece un buen rapport, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me voy, no me cayó bien, y como que sentí algo que no me gustó cuando hablé con él o con ella, y entonces ya no vuelves. Pero si a lo que voy es a esto, si tú ya tenías tiempo pensando en ir con un psicólogo o psicóloga, y es tu primera vez, y cuando te toca la primera vez, no haces como el clic con él, o sea, ya no lo vas a buscar. Y te platico esto porque me ha tocado en la consulta escuchar a hombres y mujeres y que me dicen, mira, me di la oportunidad de la segunda vez porque la primera vez me pasó tal, y yo les digo, ¿y qué compromiso tan grande el que me pones enfrente? Porque es un reto de, pues, a lo mejor de convencerte o de que te sientas seguro para que no te vayas, para que no creas que no todos trabajamos de esta manera, porque sí los hay, es como en todas las profesiones, o sea, puede haber médicos muy buenos como puede haber médicos no tanto, ¿no? O sea, es en todo, no solamente en la psicología, en cualquier carrera que hagas, hasta inclusive, no sé, en algo que vayas a un restaurante puede ser que no sea lo mismo. O un mecánico, cualquiera. Claro, sí, cualquier persona, o sea, porque somos seres humanos, pues, y hay quienes hacen trabajo y hay quienes no. Entonces, a eso es a lo que voy, que tiene mucho que ver, pero yo les diría que sí, o sea, busquen, si ya fuiste con un psicólogo y no sé, o psicóloga, vamos, y no sentiste como la confianza, que no te quedes con eso, de verdad, son profesionales que puedes encontrar y decir, ok, sí, ¿no? Y a lo mejor lo encuentras hasta el 10º, no sé, se me ocurre como muy exagerado, pero te lo prometo que sí lo vas a encontrar. Pero entonces, el punto el punto es como que no se den por vencidos, si no se dan bien con el primero, sigan buscando que van a encontrar a alguien que les pueda ayudar. Sí, que los entienda. Y como tú dices, Carol, sí, definitivamente acá lo mismo, pero también como para dejarle saber pues a la comunidad latina que nos escucha, si vas a un médico o vas a una persona que es un psiquiatra o un psicólogo, hay esa privacidad, leyes de privacidad que están específicas para cuidar esa información que tú le das a una persona. Entonces no sientas que cualquier cosa que le hablas en una terapia o eso va a salir o ellos la van a divulgar o cosas así. Para nada, estos están creados para protegerte y para proteger que tú puedas y tengas la libertad de ir a hablar con alguien sin tener que preocuparte que esa persona te está juzgando, que este profesional de la salud mental te esté juzgando o que le va a decir a alguien. Usualmente creo que solo ciertas circunstancias que ellos tienen que hacer algo, de pronto si una persona saben que de pronto quiere cometer un suicidio o quiere herir a otra persona, pero son cosas extremas que tienen la responsabilidad de alertar, pero en otras maneras no, usualmente es confidencial totalmente. Fíjate que tienes mucha razón en eso, Diana, y te diría que justamente eso es. O otra manera en el que se puede como pedir información de tu caso es cuando, por ejemplo, yo llego al límite de lo que yo sé, porque sí puede pasar que a lo mejor tú ocupes un especialista o un psicólogo, se me ocurre, no sé, que sea específico de violencias o que sea específico de cognitivo-conductual, que es una corriente, ¿no? Y a lo mejor yo no manejo eso, entonces mi trabajo es ir a consultar con otro profesional, comentar el caso, sin ser invasivo y entonces hacer la canalización. O por ejemplo, si ocupas trabajo multidisciplinario, que es lo que decías, que por ejemplo yo eche la mano de un psiquiatra porque yo veo que a lo mejor ocupas, que el psiquiatra va a ser quien haga el diagnóstico en cuanto a esa parte de la bioquímica cerebral o de lo que tú necesites y que él considere, pues si echo la mano. Si por ejemplo ocupas un abogado o abogada, entonces ahí se hace multidisciplinario y ahí se puede dar cierta información, pero no toda. Si es como mucho en cuanto a situaciones de riesgo, que te quieras quitar la vida,
llega que quieras lastimar a alguien, en ese caso yo es lo primero que les digo, ¿no? Yo puedo romper el silencio salvo estas conductas, que quieras matar a alguien y se ríen mucho, ¿no? No, ¿cómo crees? Bueno, pero es importante que yo te informe, ¿no? O que te quieras lastimar, o que, por ejemplo, me ha tocado pacientes que en el consultorio les dan crisis como muy fuertes y entonces mi trabajo es hacer que alguien venga por él y estar seguro de que llegue sano y salvo a su casa. Salvo eso es cuando se rompe eso y entonces se pide información para que el paciente llegue seguro, pues. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, otra cosa que creo que, Stephanie, tú mencionaste un poquito ahora, específicamente acá, es la barrera del idioma. Y eso es un problema porque pienso yo, y también hablo por experiencia, toma mucho tiempo a veces para uno tomar la decisión, decir, ok, sí, yo creo que sí necesito hablar con alguien, necesito expresarme. Entonces, si tomas un tiempo, como estamos hablando, para hacer esto, por fin llamas o lo que sea, o vas a algún tipo a hacer cita y nadie habla tu idioma, va a ser mucho más complicado para, bueno, seguir buscando otras personas. Entonces, yo creo que eso es una barrera grande. Eso es también una oportunidad grandísima de prevención acá, lo que es en salud pública de este país, como sea lo que es la salud mental, pero sobre todo esto, profesionales, especialmente profesionales en la salud mental que hablen diferentes idiomas, no solo español, pero muchos diferentes idiomas, ya que hay tanta gente de tanta cultura acá. Siempre va a ser una oportunidad, pero bueno, esta es como una de las barreras que tenemos un poco. Como decían ustedes ahora, yo creo que lo que le podemos aconsejar a ustedes es que siga buscando una persona, siga buscando, hay muchas cosas en el internet, ¿no? Que tú puedes chequear, bueno, ayuda en español, vamos a poner unos recursos también en nuestras páginas de qué números, páginas de web, así tú puedas asistir, así sea una línea de suicidio en español o si sea que necesitas terapia, números de información que te vamos a dar en tu idioma. Pero sí, yo creo que como decían ustedes, sigan, nuestro consejo sería que sigan buscando, que no paren con la primera, sigan buscando porque sí necesitan la ayuda y han llegado al punto de que la quieren buscar, sigan haciéndolo, ¿no? A veces también un intérprete se puede, pero bueno, yo creo que a veces en salud mental es un poquito difícil sentirse bien hablando por un intérprete, pero pues sí, yo creo que si esa es la única forma, es mejor aunque sea que ninguna, ¿no? Claro. Bueno, y otra razón por la cual la comunidad latina le impide buscar y recibir tratamiento es falta de seguro médico. Aquí los latinos representan 1/3 de la población que no tiene cobertura de seguro y muchos miembros de la comunidad latina tienen trabajos autónomos o les pagan el salario mínimo y por eso no tienen muy buenos beneficios que incluya seguro médico. Por si no saben, la ley de asistencia sanitaria asequible, o también en inglés le dicen el Affordable Care Act o el ACA, ayuda a conseguir cobertura médica. Y para más información visiten la página www.cuidadodesalud.gov/ES para que lo consigan en español. Y otra razón, Diana y Carol, que hemos visto es un diagnóstico erróneo y también en parte, como había mencionado Diana, es por la falta de comunicación, pero también es la falta de tener proveedores que hablen el idioma y que conozcan la cultura latina. Pero yo creo que ahora con todo lo que está pasando en muchos de los países, hay muchos proveedores que se están enfocando en estudiar y ser más sensibles a las culturas diferentes que uno mismo. La siguiente razón es la situación legal. Muchos de los latinos son inmigrantes que no tienen documentación y les dan miedo ir a buscar ayuda por miedo de que los deporten. Y es muy triste, pero
como saben y como les hemos dicho, todo es privado y ni el gobierno puede pedir esa información. Yo no soy abogada y no sé cómo es el proceso, pero estoy más que segura que no pueden tener esos documentos. ¿Ustedes saben? No, pero lo que sí sé es que muchos niños, bueno, la verdad, por el seguro, por el ACA, se me hace que tienes que tener papeles, pero muchos niños sí cualifican. Niños menores de edad, así no tengan papeles. Entonces, pues recomiendo de pronto buscar, no, la información, por si tienen niños pequeños que no tienen seguro. Esta ley de la ACA usualmente cubre a los niños, así sean documentados. Como sea, si tú, bueno, yo creo que hay muchas clínicas también, clínicas gratuitas que te pueden dar esa información, que ellos manejan mucho de eso, de lo que son de leyes y en cuanto a lo que es la salud médica y la salud regular. Entonces de pronto te pueden dar más información. Y bueno, podemos chequear nosotros y poner cualquier información en nuestras páginas también, cualquier cosa que encontremos allí. Sí, claro. Fíjate que te iba a comentar algo de eso. Hay organizaciones internacionales que cubren como los derechos, que es lo que ustedes dicen. No sé qué tanto hay ustedes que están como en Estados Unidos, tengan mucho que ver eso, porque hasta donde yo sé, los niños tienen derechos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Entonces, no se puede discriminar a los niños por estas situaciones. Sí pudiera yo comprender o entender como el miedo a la situación de que están de ilegales, pero también otra cosa que les pudiera decir es que yo he detectado que con lo de la pandemia, por ejemplo, en todo México se abrieron líneas de ayuda, que son las líneas de crisis o líneas donde hay psicoterapia o por la situación que está pasando en pandemia. Entonces, igualmente si, por ejemplo, te da como esta situación de miedo de poder hablar a algún servicio que tengas ahí en Estados Unidos, lo que puedes hacer es buscar en el país de donde tú eres por estos modismos que pudieran tener que a veces no se comprenden, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en México la gente dice, siento nervios y eso es ansiedad. Sí. O me siento como muy triste o como muy cansada o me siento como que ya no soy igual, y entonces estamos hablando de síntomas de depresión, que es lo que ustedes dicen, ¿no? Como tener mucho esta sensibilización del idioma o del modismo coloquial, de cómo se habla, pues, y creo que es diferente. Me ha tocado trabajar a mí con gente de Colombia y con gente de México que está aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando trabajo en línea, y sí es mucho como de preguntarles, a ver, explícame como a qué te refieres, o cómo es esto, ¿no? Allá, o a lo mejor aquí es diferente, pero eso da la pauta para poder entender más a tu paciente. Entonces, claro, es eso. Si, por ejemplo, te da mucho miedo todavía acceder a los servicios que tú tienes ahí en Estados Unidos, pues también lo que yo te quiero decir o lo que te puedo informar es que puede ser que en el mismo país de donde tú provienes, puede haber estos servicios que sí hay por la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México sí está mucho eso, inclusive de otros estados hablan. Si no encuentras en el tuyo, puedes hablar a otro estado y te atienden. Entonces, a lo mejor puede ser que esto también te sirva mientras te da como la valentía o que se te quite pues esta situación de miedo, como decías Diana y Stephanie, al querer ir pues sí, al querer usar tus servicios, o sea que es un derecho que tienes, que aunque estés de ilegal, no vuelvo a lo mismo, no dejas de ser humano. Entonces yo les diría mucho eso, conozcan sus derechos, conozcan hasta dónde tienen acceso, porque a veces por miedo a lo desconocido, por miedo a que los vayan a detener o a traerlos, se privan de muchas situaciones. Entonces es eso, como que si tienes inquietud o, por ejemplo, necesitas este servicio, a lo mejor si hay otro compañero que sea de tu mismo país o de otro y que también esté en la misma situación de inmigración que tú, que le puedas preguntar, oye, ¿dónde vas? ¿Cómo le hiciste? ¿Me puedes acompañar? Que creo que se da mucho en eso también. Las personas que he tenido que están en Estados Unidos me dicen que está bien padre porque allá entre todos se ayudan, que es algo que en otros países en Latinoamérica es mucha competencia, porque estás como en otro sistema diferente. Y hay asociaciones, también me he enterado que hay muchas asociaciones que ayudan a los latinos ahí mismo y que a lo mejor no necesitas un seguro médico, como los servicios que ustedes hablan, y que de ahí mismo te pueden canalizar. Entonces, pues busquen todos estos servicios que hay allá. Digo, no conozco como mucho, quizás ustedes me puedan orientar como más en eso, pero sé que todo eso existe allá.
y es cuestión como de ir a preguntar y de ir a perder un poco el miedo, ¿no? El miedo a que te pueda pasar algo. Al contrario, creo que si buscas esto, hasta puedes encontrar más tranquilidad de estar viviendo allá y que no esté como más el miedo o la paranoia de que te vayan a encontrar y que puedas hacer una vida más tranquila y que no pasa nada. O sea, en realidad estás haciendo algo digno, es trabajo lo que estás haciendo, es tratar de superar tu vida y que no tiene nada de malo que estés allá, al contrario, más bien es cuidarte todavía más de lo que pudieras hacer, ¿no? Es Claro. como lo que yo les diría por ahí. Sí, Y para los que nos estén escuchando, si de pronto tienen miedo o no quieren hacer las llamadas ustedes mismos, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje y yo, Diana, podemos llamar y asistirles con lo que sea. Sí, claro, y como les dijimos, vamos a poner recursos, vamos a buscar un poquito más información específica y podemos poner en nuestras redes. Pero gracias, Carol, eso es una idea genial, que es como siempre ahorita, como todo está pues virtual también. Entonces, pues es un poquito la ventaja, ¿no? Cosas que ha tenido, que se puede hacer terapia. Bueno, si acá uno mismo localmente es virtual, muchas de las citas, como sea. Entonces, sí, la verdad es una muy buena idea chequear en sus países si tienen una cita que se puede hacer por el computador y te ayuda. Entonces, muy buena idea, gracias, Carol. No de nada. Bueno, hay otra parte que todos sabemos, lo que es medicina natural y remedios caseros, ¿no? Cuando hablamos lo que es de salud mental y bueno, cosas de cultura. Lo que son algunos países creen un poco más lo que es curanderos o tienen diferentes tipos, depende de donde sea, o unos países, bueno, creen que también el vaporú te ayuda para todo, también para la... ¿Tú sabes? Entonces depende, todos somos de tantas diferentes culturas en nuestros países. Y nadie está diciendo que esto es malo, ¿no? O sea, esas son creencias y culturas que tenemos, que es parte que es bella como crecemos, ¿no? Esa es la parte de nuestra cultura también. Pero yo diría que de pronto hacerlo conjunto con buscar ayuda profesional. De pronto también puedes explicar, así como Carol, tú decías, esas sensibilidades de cultura, hablar de esto a tu médico. No hay ningún problema decir, mira, de pronto estas son las prácticas que yo estoy acostumbrado, cómo se pueden incluir en el plan de tratamiento juntas, para no decir, bueno, como tú dices también, el entrenamiento de la persona es también clave, yo creo, porque pues si uno va a buscar ayuda y tiene ciertas creencias y tu médico o tu psicólogo te va a decir, ay no, esto no sirve, eso está mal, eso no lo tienes que hacer, tienes que hacer esto que yo te digo, claro, no vas a querer volver, como decía. Entonces yo creo que también es parte de los dos, pero yo creo que hablar como tus creencias son, hablar muy directamente con la persona, ser honesto, decir, mira, esto es lo que yo estoy acostumbrado, estoy haciendo, pero me gustaría también hablar de terapia o estas cosas. Yo creo que las dos cosas juntas serían genial, pero yo creo que sí es hablarlo, no dejar solo escuchar lo que te quieran decir y como que, porque no te vas a sentir bien si vas contra tus creencias, contra las cosas que tú estás acostumbradas de cultura. Totalmente de acuerdo. Déjate digo lo que sucede ahí. Recuerden mucho que les diría mucho que recuerden que la salud mental o salud médica va orientada mucho a lo que se pueda comprobar y corroborar y es muy objetiva. Por eso creo que está como esta super línea delgada. Pero yo también te diría desde el lado de la psicología que si una persona tiene estas creencias o estas costumbres de la medicina alternativa y es lo que hace que siga funcionando, o sea, es decir, si tú le quitas eso que le mantiene como en creencia, o sea, le vas a quitar toda la persona y va a entrar en una crisis. Sí, claro. Es lo que te digo que es como el entrenamiento muy sensible y no ser como muy tajante, como tú dices, pero eso también tiene que ver mucho en el entrenamiento de
de las medicinas, de las ciencias médicas. O sea, también es por eso que a veces los médicos son tan así. No es algo como personal, les diría yo, sino que es algo como que es muy objetivo el trabajo de ellos. Y siempre va a ser hacia la vida de los pacientes, siempre va a ser hacia comprobar y corroborar esto. Y a lo mejor por eso es que si una persona trae como mucho estas creencias, pues va a decir, oye, ¿sabes qué? Eso no sirve, no sé por qué estás tomando esto, pero más bien yo te diría que hay que verlo desde otro punto de vista y decir, ok, ¿esto qué hace la persona? ¿En qué le está sirviendo actualmente? ¿Qué pasa si yo se lo quito? ¿Qué pasa si yo le hago que cambie totalmente y radicalmente la situación? Pues a lo mejor vas a desproteger a la persona, si son los recursos que tiene. Entonces es muy importante eso que tú dices, porque a veces es por eso que la gente no va, es por eso que la gente no se atiende, por eso vuelvo a lo mismo, hay que buscar a alguien que sea comprensible y que a lo mejor te pueda dar otra perspectiva diferente, ¿no? A lo mejor lo que yo te diría es que si llevas estas situaciones medicinales y te toca ir con un psiquiatra que necesites medicamento porque la bioquímica cerebral está fallando, pues a lo mejor vas a tener que dejar la parte natural porque puede causar algún problema, pero eso te lo explicaría el especialista y entonces ya te da como las situaciones. Sí depende mucho, otra vez vuelvo a decir, de la escucha, de la sensibilización, de saber cómo explicarle a la persona para que no se sienta como invadida o que sea invasivo esta información que le das y que se quede otra vez al tratamiento. Yo le apuesto mucho a que la gente tiene su propia sabiduría interna, o sea, aunque tú estés en situaciones de crisis, de caos o viviendo algo como muy fuerte, cada persona, cada ser humano tenemos como mucho la sabiduría interna. A veces se apaga por las situaciones que vives, pero es otra vez volver a contactar con los recursos que sí hay, que sí tienes o que ya experimentaste en otra etapa de tu vida y usarlos. Y si no puedes con eso, pues acude con un profesional para que te apoye en ese acompañamiento, porque el trabajo que hacemos los psicólogos es de acompañar, no de resolver, porque ni siquiera resolvemos las situaciones ni podemos darte consejería. Es más bien explicarte, si te vas por esto, te pasa esto, si te vas por esto, tal, elige. Y vamos a recorrer a ver qué pasa, ¿no? Y si no, regresamos y buscamos otro camino. Entonces, sí tiene mucho que ver eso. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Busquen, no se queden con la primera impresión. No crean que porque alguien fue como muy tajante, pues tomen en cuenta que así son las ciencias médicas a veces. Y no es que estén mal, es un entrenamiento otra vez. Sí, claro, y lo que tú dices también al mismo tema, lo que es la fe y la espiritualidad, ¿no? Eso es otra parte que como culturas... bueno, latina somos creyentes, la mayoría católica, cristiana. Entiendo que muchas veces, como tú dices, el entrenamiento de los médicos son un poco más científico, lo que son cosas factuales, en cosas de prueba, pero la fe y la espiritualidad no es igual. Entonces, para ti es orar, ¿no? Si te sientes mal, si cosas así, esa es tu fe, ¿no? Eso es lo que te ayuda como persona, como tener una guía espiritual y todo eso, que estas son cosas que uno es, como dices, entrenamiento de los médicos y de los psicólogos para decir, bueno, tú puedes compartir esto, no le puedes quitar eso a la persona. Si la persona, estas son sus creencias en Dios o Alá o Buda, quien crees, en cualquier religión, no puedes como dejar uno al otro. No, esto no sirve, tómate esta pastilla. No ores todo eso, porque eso es lo que nos hace como persona, nuestras creencias. Yo diría también que no solo eso, como dices, sigan buscando de pronto una persona, pero también hay muchos sitios que es espirituales, tienen líderes espirituales o iglesias o esto, que puedes empezar allí si te tienes más cómodo con la comunidad religiosa o espiritual, de ver ayuda, ¿no? Hay muchos también que son terapeutas profesionales, o sea, esa es su profesión, pero se basan un poco más en lo que es creencias también, lo que es católica, cristiana, lo que sea tu religión. Entonces yo creo que ahí también eso es otra forma de empezar a buscar, si prefieres ver a alguien de parte de tu iglesia. Bueno, yo he visto muchas personas, ellos hasta tienen referidos a un profesional mental, también que tenga de pronto creencias como las tuyas. Pero bueno, eso es algo que también, como te decimos, eso es a ti para buscar la persona con que encajes, ¿no? La persona que te pueda ayudar.
no solamente en este problema, en esta enfermedad, cualquier cosa que estés sintiendo, pero que encaje contigo y te sientas cómodo para seguir yendo. Esa es muy buena idea, Diana, no había pensado en eso, pero sí tienes razón, buscar de pronto ayuda en la iglesia, empezar donde uno se sienta más cómoda, ¿cierto? Entonces, a veces los latinos dicen, sí, yo oro todos los días y Dios me va a traer tranquilidad y yo sé que yo voy a salir adelante con la ayuda del Señor. Está bien, si eso es lo que te trae tranquilidad, bien, pero a veces hay que ir a buscar un poquito más, o si con la ayuda del Señor y con terapia puedes salir adelante, ¿por qué no usar los dos, cierto? Si lleva tantos años buscando en solo la tranquilidad de la religión o la fe, pero sigue igual, de pronto es tiempo como de traer otro tratamiento, de tratar otras cosas nuevas. Es como cuestionarte. Ajá, claro. Sí, buscar como alguien, ¿no? Yo creo que eso va en la otra parte de hablar, no de hablar de cosas, porque a veces es más de solo pensamiento, ¿no? Empieza, como dijimos antes, a afectar tu vida, afectar tus relaciones con tu familia, te empieza a afectar físicamente, donde estás enfermo, que no puedes levantarte de tu cama, lo que es la depresión, cosas así. Entonces ya empiezas como a ver, ok, algo está mal. Como dices, Caro, empieza a mirar, ok, esto no es normal, algo está mal. Entonces es hablar con alguien de confianza, hablar con tu pastor, hablar con alguien que, ok, esto es lo que me está pasando, siento que no es normal, si es normal, lo que necesito hacer para ayudarte a ti mismo. Yo creo que para nosotros mencionamos eso, es ayudarte a ti mismo para ser mejor, para estar mejor emocionalmente y físicamente. Lo que yo les diría ahí es que también, bueno, es importante que sepan que hay religiones que se contraponen a que tomen psicoterapia. Eso también es una parte importante. Entonces, claro. Por ciertas situaciones y creencias que hay internas, ¿no? Que no me metería como mucho en eso para no hacer polémica, pues. Pero Exacto. Lo que voy es que a veces sí hay personas que te dicen que ores y eso, ¿no? Como hay personas religiosas, sacerdotes en muchas situaciones que ya se están abriendo un poco más porque el mundo cambia, porque no te puedes quedar en lo que estás, el mundo está revolucionando y es importante que te actualices o pierdes, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? Entonces, es eso. Si, por ejemplo, te piden esto de que ores y esto, ¿no? Y ves que no funciona, sí considera ir con alguien más. No todo se va a resolver con que hagas esto, porque para cuando hay un problema mental ya tienes que revisar mucho las conductas, tienes que revisar los pensamientos y tienes que revisar los sentimientos o las emociones que hay. Y si los tres están en desorden, entonces ahí sí es señal para que vayas, porque a veces descartamos una cosa o la otra. Entonces es un conjunto de las tres. Recuerden que los seres humanos somos seres integrales y tenemos muchas partes. Sí voy de acuerdo que si la fe y la religión te ayudan a soportar una parte está bien, pero no es que te muevas sobre la religión, que todo tú tenga que ver con la religión, eres un complemento y no todo se va a resolver, por eso también es importante como hablar de esa parte. Entonces solamente es cuestionarte o preguntarte si ya intentaste las cosas o las situaciones que te dicen y como ustedes dicen y no es suficiente, entonces habrá que validar ir con alguien más, ¿no? Es eso, y que no tiene nada de malo o que entras como en situaciones de pecado o no sé, según la religión que sea, de que si vas con un especialista entonces ya te condenas o no puedes entrar a la comunidad, porque eso también es discriminación. Entonces claro. Sí les pasa, y si les digo esto es porque me ha tocado escuchar en los discursos de terapia esto y yo digo, wow, qué fuerte que tengas que ser así como muy cuadrado tras duro lo mismo para que puedas entrar. Entonces, pues es parte de tus derechos. Por ejemplo, no sé, ahorita recordaba en el área reproductiva, porque mucho es de que, no sé si pase con ustedes, pero aquí en México es de que si eres mamá, entonces te presionan por el otro, y cuando te casas, y otro hijo, ¿no? Y entonces, si ustedes conocieran sus derechos, por eso les digo, otra vez como mucho, vayan a sus derechos, porque en los derechos sexuales y reproductivos, nadie, ni la religión, ni ninguna persona socialmente tiene derecho de empujarte a que tengas más hijos, o que si eres una mujer soltera, entonces ya,
ocupas reproducir. No, por favor, o sea, de verdad conozcan. Yo soy como mucho de conozcan sus derechos, sepan a lo que de verdad pueden hacer, porque a veces por no conocerlos caemos en cosas o nos dejamos llevar por gente que te mueve hacia sus propios fines. Entonces es eso, y en la religión pues tristemente pasa eso también. Entonces está bien padre que tengas la fe porque sí te ayuda. Por ejemplo, cuando hay pacientes que me ha tocado que traen como esto de la ideación, un recurso puede ser la fe. Y la fe puede ser que la persona se mantenga viva, o sea, yo no descarto pues, pero solamente sí sería como hacer estas acotaciones, de que revisen hasta dónde y hasta dónde ya sienten que ya por más que hacen no funciona, y de verdad, vuelvo a decirles, no está mal que te revises, al contrario, es una manera de autocuidarte, es una manera de demostrar el amor que te tienes a ti mismo o a ti misma, y que está bien que lo hagas, porque no nos enseñan nuestras creencias o culturas, nos enseñan mucho al no cuidarte, al estar siempre para todos los demás y que a ti te dejes hasta el final. Entonces, no, más bien primero ocupas estar tú bien para que puedas dar lo que ocupes dar en tu trabajo, en lo que hagas, a lo que te dediques, porque si tú no estás bien, imagínate desde dónde estás partiendo a estar con el otro, desde dónde estás trabajando. O sea, si estás como todo mal y sigues trabajando, pues a lo mejor las intervenciones que tienes no son las más adecuadas y a veces ni siquiera uno se da cuenta de eso. Claro, claro, no, y además también que de pronto a veces, como estás diciendo, puede ser la bioquímica de tu cerebro. Entonces no importa, bueno, hasta terapia o oración, pero si es algo que es un desbalance de hormonas o de cualquier cosa en tu cerebro. Neurotransmisores, puede ser. Entonces necesitas más ayuda, necesitas es algo que te ayude a balancear lo que es una medicina o algo así. Entonces definitivamente buscar ayuda, ¿no? Y hablando de eso también, por si no saben, hay una gran diferencia de un psicólogo o psicóloga y psiquiatra, ¿cierto? Entonces un psicólogo y una psicóloga hace su maestría, doctorado, están entrenados en ofrecer terapia, y los psiquiatras estudian medicina como cualquier doctor, y ellos están entrenados a ayudar a balancear, como dicen, esas hormonas o esos químicos de tu cerebro con medicina. Y no necesariamente es que uno tenga que estar tomando medicina toda la vida. A veces de pronto son unos 6 meses para estabilizarse en conjunto con la terapia, y ya uno puede seguir con terapia solamente. No necesariamente hay que tenerle miedo, y aunque uno tenga un referido o una cita con un psiquiatra, es una consulta, es para hablar. Nadie le va a decir tiene que tomarse esta medicina, son recomendaciones, y depende de las recomendaciones uno hace, o cada quien hace lo que crea que sea mejor para uno. Fíjate que esto que dices, Stephanie, está bien padre, porque qué bueno que lo tocas, y te diría eso, mira, e inclusive hay una diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Le comentaba yo a Diana una vez que hablábamos, que por ejemplo los psicólogos, o sea, yo por ejemplo soy psicóloga, los psicólogos nos encargamos de hacer diagnóstico, tenemos todas las herramientas para ver la sintomatología y entonces decir qué puede ser lo que te está pasando. Cuando te conviertes en psicoterapeuta, tomas un entrenamiento con casos. Por ejemplo, lo mínimo que te piden aquí en México son 480 horas con pacientes supervisados para que tú puedas entonces ya estar con los pacientes. Y entonces es súper diferente, porque a veces el psicólogo llega hasta un punto, somos diagnostas, o sea, nos encargamos de diagnosticar, y entonces ya cuando se hace como más químico, que es lo que te digo, cuando se canaliza al psiquiatra, entonces ya él se encarga como psiquiatra, con la especialización que tiene de trabajar con toda la bioquímica o los cerebros y todo eso, de dar medicamento cuando está este desbalance de los neurotransmisores, que eso puede afectar todo, emociones, conductas, pensamientos, y entonces a lo mejor ahí es donde te sugieren que tomes el tratamiento. Y también decirles mucho que ahora los tratamientos, porque muchas veces me ha tocado escuchar que la gente tiene miedo de tomar medicamentos porque piensan que van a ser adictivos, y ya no, eso pasaba en los 60s y en los 70s. También consideren que los medicamentos han evolucionado y que ya no generan adicciones, también por eso mucha la gente no va, pero eso es un mito que yo les diría que no. O sea, ahorita los medicamentos están, pues siguen en evolución otra vez, como decía, y entonces el psiquiatra obviamente no te va a poner algo que te vuelva adictivo, porque su trabajo es hacia la vida, hacia la salud. Entonces es eso que tú dices, está bien importante, y
y es decirles eso, también cuando vayan y consulten a un especialista, busquen que de verdad sea una psicóloga o psicoterapeuta, si necesitan esto. La psicoterapeuta lo que va a hacer es que, aparte de que te diagnostica, hace tratamiento en técnicas, que son los muchos tipos de intervenciones que hay. Por ejemplo, hay quienes se especializan en temas de existencialismo, que es la logoterapia. Hay quienes se especializan en familias, que son los terapeutas sistémicos, que ven a toda la familia completa. Hay quienes se especializan en las conductas, que se llaman cognitivos conductuales, y ven pensamientos y todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo que soy humanista también trabajo de manera integral y hecho mano de otras ramas. Está el psicoanálisis, que es como muy conocido, que hablo de Freud, que es como lo que todo mundo ubica, ¿no? O que hacen referencia. Ajá. Y es eso, o sea, el psicoterapeuta, los que somos psicoterapeutas, tenemos esas preparaciones extras para poder trabajar y echar mano junto con el psiquiatra, pues, ¿no? O abogado, si se necesita abogado cuando se ocupa custodias, violencias, situaciones de adicciones a lo mejor, ¿no? O sea, cualquier situación que se necesite. Y entonces esa es la diferencia entre uno y otro, y el psiquiatra también. Claro, gracias por esa explicación. Sí, Carol, muchas gracias. Bueno, y cuéntanos, ya que estamos hablando un poquito de esto, ¿cómo encontrar el proveedor adecuado para ti? Bueno, yo les diría que existen espacios y lugares, como les decía, en gobiernos, en los gobiernos que estén en los estados, ¿no? O en los condados, por ejemplo, allá, donde puedan buscar información, o si les dan, como decíamos, si tienen todavía esta inquietud, pues buscar en sus propios países, porque ahorita vuelvo a decir, con la pandemia se abrieron muchos espacios en líneas de llamada telefónica o videollamada, ¿no? De igual manera, si por ejemplo ustedes quieren pagar por un servicio, también hay consulta privada, que es lo que yo hago, y yo les diría que es hasta más económico. O sea, el precio que se da aquí es como más barato, pues por la situación que tienen ustedes allá de dólares. Uh-huh. Entonces, puede ser eso, puede ser que se atiendan en línea, puede ser que busquen las asociaciones que ustedes dicen allá, o gente que eche mano en apoyo hacia otros latinos, y que puedan ir a buscar esos recursos que a lo mejor pueda tener el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es eso, como que busquen. Hay muchas maneras de llegar ahorita a la salud mental. Más bien es que a veces no nos damos el tiempo de buscarlo. Exacto. Correcto. Exacto, y es un equipo, y muy importante encontrar el equipo que sea mejor para uno. Entonces, no sé si Carol de pronto quieras agregar algunos últimos tips. Uh-huh. Sí, bueno, los tips que yo les diría es eso: busquen quien les atienda. Recuerden que a veces está como, se me ocurre, como al alcance de la mano la información. Revisen en sus propios espacios con la gente que tienen, amigos, familiares, porque a veces tenemos amigos o familiares que ya han ido a servicio de atención y no lo hablan por lo mismo que están los mitos. Entonces a lo mejor desde ahí pueden partir. Está Diana y Stephanie, que son como recursos que pueden aprovechar. Y qué bonito lo que hacen, de verdad, gracias por lo que hacen, porque seguramente esto que hacen ustedes va a ser un parteaguas para la gente de allá, y para que sepa que pues está bien buscar como este apoyo. Y qué padre lo que hacen en el programa. Digo, está como muy padre, porque les da la oportunidad a que gente en su propio idioma sepa que no está sola, que hay recursos, y que si no hay, se buscan y se encuentran, ¿no? Entonces, pues sería eso. Gracias por esto, ¿no? Y por el espacio. No, gracias a ti, Carol, por estar con nosotras y por toda la información que nos has dado hoy. También tienes un podcast, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más de tu podcast. Antes de, dame un segundito, que quería dar información de lo que estamos hablando. Hay una página, para decirle acá, lo vamos a poner unos recursos. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 1-800-662-4357, o eso es HELP, HELP, 1-800-662-4357. O también puedes, y esto si de pronto no tiene lo que es la situación económica, no te permite buscar ayuda, aquí puedes encontrar información a www.findtreatment, ya lo voy a deletrear, FINDTREATMENT.samhsa.gov, como de gobierno, pero lo vamos a poner en nuestra página también.
Esos son 2 recursos que ustedes pueden utilizar para encontrar ayuda si tienes bajos recursos también. Entonces, Carol, disculpa, cuéntanos de tu podcast y de la información para que nuestra gente que nos escucha te vaya y te siga. Claro, muchas gracias. Mira, te diría que estamos haciendo contenido en Facebook y en Instagram y también tenemos el YouTube. Tratamos de mandar o subir información una vez a la semana. El contenido son temas de psicología, pero los hablamos como más relajados, no tan metódicos como hablábamos de esta parte como de cuadrada, ¿no? Y contamos como experiencias, por ejemplo, se me ocurre que ver las vivencias de la gente, ¿no? Por ejemplo, estas partes de las mamás, de cómo son los tipos de mamás, de los tipos de violencias. Hemos tenido un tema donde hablamos de relaciones tóxicas y entonces puedes ubicar cómo caes en relaciones tóxicas laborales, qué puedes hacer. Igual se canaliza, si alguien ocupa el servicio, de ahí lo que hago yo es canalizar. O si alguien quiere atención conmigo, pues se puede quedar conmigo en terapia. Si está fuera de otros países, como les digo, ya tengo gente que atendo como vía videollamada o llamada telefónica según se les acomode. Y es eso, trabajo con un productor que es el que está conmigo y entra y colabora y hablamos de temas como para que se dé su punto de vista como masculino, pero en realidad el fin del podcast es como muy de temas para mujeres. Soy como muy de cuestionar y de romper como los mitos que hay, entonces sí hago como ahí que se les mueva todo de repente, pero el fin es que tú sepas que no lo que te enseñaron tiene que ser así, que lo tienes que repetir, que hay otras alternativas y que puedes ir a buscarlas y que puedes descubrir tus potencialidades, que no porque eres mamá o dejaste de estudiar no significa que no puedas hacer lo que tú creas o quieres. Por mucho de lo que nos enseñan volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces hablamos como mucho de eso y pues tenemos este podcast que estamos empezando a elaborar y pues la invitación para que nos sigan, se llama El Caldero con K, de mi nombre que es Carol, por eso se llama El Caldero, podcast. Entonces ahí estamos en YouTube y estamos en Facebook y en Instagram también. Perfecto. Entonces yo también voy a estar poniendo la información de Carol en nuestro Instagram y Facebook para que la sigan. Y Carol, y como tú estás diciendo, disculpa Stephanie, ¿te podemos usar como recurso? Claro que sí. Porque como estamos hablando, tú sabes, de pronto algún oyente quiera y no pueda, digamos, sin seguro algo acá y necesita hablar con alguien, como empezar a hablar con terapeuta, pues esto aprovechen, amigos. Carol, pueden llamarla, ella ha hecho llamadas, ¿no? Hacen videollamada de terapia y sería una buena forma también. Este es un recurso que pueden usar. Sí, claro que sí, con gusto podemos ahí tener una llamada, acomodar. Les digo que si a lo mejor el recurso no es como que no puedan pagar mucho, yo en realidad me acomodo. O sea, el punto es que la gente tenga el espacio, pues. Y cobrar lo que se pueda, o sea, tampoco no excederme y que sea un trabajo recíproco, porque ese es parte del fin, que al final de cuentas el servicio es que se pague algo para que sea el compromiso con la persona, pues, ¿no? Sí. Y si no se puede, pues también veremos la oportunidad, o sea, eso se revisa, no pasa nada en realidad. Sí, ahí se arregla. Ay, gracias, Carol, muchas gracias. Sí, gracias. Pues no se olviden de presionar el botón de suscripción para que no se pierdan de este episodio tan bueno. Y síganos en Instagram en cuida_t_más_ y en Facebook cuida_t_más o en nuestro canal de YouTube cuida_t más. Por favor, dejen un comentario y compartan nuestra página con todos. Bueno, gracias. Entonces, no se les olvide seguirnos a nosotros también en todos los podcasts. Estamos en Apple, en Spotify, en Pandora, donde se escucha un podcast. Ahí estamos, cuídate más. Y sigan a Carol en El Caldero. Vamos a poner toda la información como Stephanie dijo. Pero ya es hora del tip del día, queridos amigos, el día de hoy. Y vamos a dar 10 pequeños consejos para que usted tenga mejor salud mental. El primero es mantente activo. Como sabemos, lo que es el ejercicio físico y diario va a ayudarte no solamente físicamente, pero mentalmente también.
segrega dopamina y esto ayuda mucho a lo que es ansiedad y el estrés. El segundo es que descanse si puede entre 7 a 8 horas diarias. Obviamente sabemos que algunas personas no pueden, pero si pueden hacer el sacrificio 7 a 8 horas diarias te va a ayudar a funcionar muchísimo mejor. El tercero es come bien. Como hemos dicho ya en muchos episodios, yo creo que ya sonamos como disco rayado en Cuídate Más, pero mantener una dieta saludable es muy importante, no solo para tu cuerpo, pero esto también te va a afectar tu salud mental, también te aumenta lo que es el bienestar general. Número 4, haz vida social. Entonces, sí, sigue manteniendo tus relaciones. Hablamos ahora un poquito pues con la pandemia, yo sé que ha sido un poco más difícil, pero usa los medios que tienen, lo que es el teléfono, la computadora, para aunque sea tengas comunicación con tus seres queridos, para que no tengas aislamiento y así puedes también tener tu cerebro más activo. Número 5 es diviértete. Dedica tiempo. A veces yo sé que acá nos ponemos como que todo es trabajo, ¿no? Trabajo y tus cosas diarias y hay que cocinar, hay que limpiar, tienes que trabajar, levantarte, pagar los biles, pero coge una oportunidad, un ratito de hacer algo que te divierte. Si te gusta dibujar, si te gusta caminar, si te gusta, no sé, jugar videojuegos, hazlo por un poquito, pero date este cuidado tú mismo. El próximo consejo sería que gestiona tus pensamientos. Entonces gestiona adecuadamente lo que son las preocupaciones excesivas y continuas, ¿no? Lo que son pensamientos negativos te van a poner más triste, te van a bajar lo que es la salud mental. Si has visto, hablamos nosotros de energía positiva en uno de nuestros episodios anteriores y esto te va a ayudar a tener ver el mundo mejor, ver así sea una situación difícil, vas a verlo en muchísimo mejor energía si tienes unos pensamientos mejores. Número 7 es comunícate, mantén una comunicación eficaz, sencilla, clara y directa. Escuchar, bueno, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero aprende cada día a escuchar un poquito más a otros en vez de hablar tanto. El 8 sería relájate. Cuando puedas disfrutar unos momentos calmados y respirar de forma adecuada, tu mente se va a relajar. Y vamos a estar hablando, bueno, hemos hablado un poco de lo que es la meditación, el yoga, todo este tipo de actividades te va a ayudar a relajarte. El número 9 será ponte objetivos. A veces, y yo sé que, bueno, para mí también cuando sé que tengo que hacer tanta cosa en la cabeza, tengo tanta como de tareas, que el trabajo, que tengo que limpiar, que tengo que lavar la ropa, tanta cosa le puede dar un estrés y ansiedad. Entonces pon los objetivos, escríbelos. Yo sé que para mí si hago una lista, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Qué es lo más importante? Me ayuda, la verdad, a quitarme lo que es ansiedad y estrés de tanta cosa. Entonces, eso es un objetivo al día y así podrás alcanzar tu meta. Y el número 10 es busca ayuda. Entonces, como hablamos el día de hoy, yo sé que es un poco complicado a veces para empezar. Busca ayuda en cualquier cosa que necesitas hablar con alguien, puedes mandarnos un mensaje a nosotros, te comunicamos con Carol, háblale a ella, a alguien de tu iglesia, pero hazlo, busca ayuda si lo necesitas. Bueno, chicas, gracias Carol por estar con nosotras el día de hoy. Te lo agradecemos desde México. Saludes a nuestra audiencia, a nuestros amigos de México. No, gracias por el espacio, pues encantada más bien de conocerlas y de saber que desde Estados Unidos están haciendo como muchas cosas y bueno, pues que siga como el éxito y no dejen de persistir. Acuérdense que pues esto va avanzando, yo también estoy empezando y seguramente va a ir creciendo en la medida que ustedes sean constantes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Chao. Carol. Bueno, queridos oyentes, esperamos que les haya gustado esta información
y que aprendan algo nuevo el día de hoy. Y nos vemos el próximo domingo. Chao. Wow. Cuídense, bye. Bye.